Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que me pedisteis que básicamente lo manejamos en un aspecto. Lo manejábamos o lo manejamos en el aspecto técnico, mecánico, por fuera, pero siempre nos ha quedado la duda o siempre me preguntabais las razones por la que la piel aparece en esta forma en la rosácea. Vale, entonces vamos a hablar un poquito hoy desde dentro. ¿Qué es lo que puede ocurrir o lo que ocurre dentro del organismo para que se produzcan esas manifestaciones que vemos comúnmente en la rosácea y cómo podemos ayudar también nosotros desde la higiene y el mantenimiento, por supuesto, a que podamos recomponer por fuera, ese es nuestro trabajo básicamente, y, y también por dentro, ¿vale? Vamos a ver todo lo que podamos, claro. Veis que en el corte de piel, en una rosácea, lo que nos desaparece prácticamente es la epidermis, todo lo que es tejido de protección en ciertas zonas de la piel desaparece y también se altera el tejido dérmico, ¿vale? Vemos, como siempre tenemos un poquito de idea, pues cómo está compuesta el tejido que va a sufrir el deterioro tan grande. ¿Cuáles son más o menos por ejemplo, pues todo lo que el epitelio encierra, ¿vale? Esas de 0,4 a 1,5 milímetros de espesor, va a deteriorarse casi hasta, pues en muchos casos, casi desaparecer, ¿vale? Bueno, yo quiero poner en valor también, pues, cómo lo vamos a tratar de solucionar, ¿no? Cómo vamos a ayudar a que ese tejido se recomponga, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar un poco por lo que es el tejido, por dentro, cómo afecta. ¿Qué es lo que afecta importantemente a nuestro proceso de rosácea? ¿Cuáles son dijéramos, las estructuras que más van a afectarnos por dentro y por fuera, ¿vale? Por dentro, la histamina, que es una amina que está presente en forma natural en nuestro organismo, que se libera por el sistema, por las células del sistema inmune durante reacciones alérgicas y que actúa como vasodilatador, va a tener una gran incidencia en este caso, ¿vale? La histaminosis es acumulativa, o sea, la histamina se va acumulando. En este caso, la acumulación de histamina en los tejidos, como dijimos, ya que la histamina es una sustancia del sistema inmune presente en el cerebro, cuyas funciones son las de regular pues la actividad o la funcionalidad del estómago, cada una de sus funciones, regular la actividad neurotransmisora del sistema nervioso y, por supuesto, reaccionar contra agentes que son alergénicos, ¿vale? ¿Qué es la histaminosis o cómo podemos dividir la histaminosis? La histaminosis, decimos que es la acumulación de histamina, se puede dar por histamina exógena, es decir, un exceso de histamina que accede desde fuera, que nosotros, pues en la ingesta de alimento, vamos a meter a nuestro cuerpo. Luego vamos a ver cómo sucede todo esto, ¿no? También histaminosis enteral, que se llama, que se produce en personas a las que le cuesta asimilar y eliminar esta histamina consumida, aunque los valores de la histamina
que se vayan ingiriendo sean normales y no alteren excesivamente. Pero es la persona, la persona que padece esa histaminosis enteral, es la que realmente tiene dificultades para eliminar ese exceso de histamina. Y luego, ya por fin, la histaminosis endógena. Esta se da por varios mecanismos. Entonces, aquí los niveles de histamina aumentan la liberación de los mastocitos o histamina ante un alergénico, un alergeno, pues puede ser producida por muchísimos motivos, por estrés, por alimentación, por supuesto, por cambios de temperatura, por infecciones, etc. Pero se produce dentro de nosotros. Es muy importante ver quiénes son los que producen estos procesos, ¿no? Los mastocitos, como veis, tienen la función de la respuesta en el sistema inmunitario a ciertas bacterias, también a ciertos parásitos, y además ayudan a controlar pues, otros tipos de respuestas inmunitarias, ¿vale? Los mastocitos y los basófilos son células inmunitarias que están muy presentes en nuestra piel y en nuestra mucosa, ¿vale? Entonces, almacenan, como veis ahí en esta imagen que os presento, almacenan gránulos de histamina que se van a liberar frente a diferentes estímulos. Entonces, fijaros que estos mastocitos están en el tejido conjuntivo. Nos vamos para arriba. Este tejido conjuntivo dérmico prácticamente y más próximo a los vasos sanguíneos. Entonces, estos mastocitos veis que son los responsables al liberar de histamina frente a un alérgeno, los que producen esas reacciones en la piel, ¿vale? La histamina que se libera por estimulación al mastocito, pues va a favorecer a inflamación para que se elimine ese patógeno. Entonces, están implicados, entre otros, pues estas reacciones de hipersensibilidad de la piel. Entonces, fijaros que cuando tenemos estos casos, que no les encontramos un poco la explicación, por aquí, por donde os estoy explicando, por la histamina, puede ir muy fácilmente este proceso internamente. Vamos a ver un poquito más de la histamina, conocer un poquito más, así como para tenerlo presente en nuestros conocimientos, para cuando tengamos que pues de alguna manera poder trasladar estos conocimientos que nosotros tenemos. El precursor de la histamina es la histidina, que es un aminoácido esencial. Vosotros sabéis que nosotros en el organismo tenemos unos aminoácidos que son esenciales, que los necesitamos para vivir. Uno de ellos es la histidina, ¿vale? Es fundamental pues, para el mantenimiento de las células nerviosas, su neurotransmisión al cerebro, y del cerebro a los órganos. O sea que la histidina es un elemento valiosísimo, ¿vale? Entonces, por fuera, eso dentro de nosotros, por fuera la vamos a encontrar en productos lácteos, en carnes, en pescados. Entonces, por la acción del enzima descarboxilasa, que es una enzima especial de bacterias, en estos alimentos se puede formar la histamina. Es decir, yo tengo una carne, un pescado, un lácteo, al cual ataca una bacteria, que esa histidina la convierte en histamina. ¿Lo veis? Y eso es muy fácil y además es prácticamente imposible el poder evitarlo. Vamos, siempre las buenas prácticas dentro de la manipulación de los alimentos, la conservación, todas estas cosas influyen. Influyen antes, porque vais a ver que después, cuando ya la histidina se haya descompuesto esa bacteria que está ahí y que la vamos a encontrar siempre,
meta mano en la bacteria, ya lo va a convertir en histamina, ¿vale? Va a contaminar ese alimento de histamina, ¿vale? Entonces, en la degradación de esta histidina, como os estoy explicando, ya dentro de las células de la piel, hay un ácido que se llama urocánico, que es el resultante del proceso. Cuando esta histidina se degrada por bacterias, hay un resultante que es el ácido urocánico, ¿vale? Y este va a actuar como un protector de la piel, tiene capacidad de absorber radiaciones ultravioletas, o sea que fenomenal en este caso, ¿verdad? También actúa en el sistema circulatorio produciendo glóbulos rojos, glóbulos blancos e incluso reduce la presión arterial. Fijaros qué importancia tiene esta histidina, ¿vale? Bien, lo que pasa es que en la descarboxilación, como os estoy diciendo, de la histidina por bacterias que también nosotros tenemos en nuestro interior, entonces se van a provocar unas aminas biógenas, tanto dentro como fuera, en los alimentos, en nuestro interior, etc. De manera que si nosotros esos alimentos los estamos tomando, van a pasar a la circulación donde ejercen pues, efectos tóxicos. Repito, por fuera exógenamente y también en producción endógena, podemos hacer una descarboxilación de histamina, que es lo más fácil porque las bacterias siguen presentes tanto dentro como fuera del organismo, ¿vale? Entonces, la intoxicación que causan estas aminas biógenas son principalmente por histaminas y por tiramina, que es otra sustancia que también altera nuestro organismo. Una vez que se genera esta histamina, sea en el alimento, por ejemplo, resiste, como os he dicho antes, cualquier tipo de tratamiento térmico. Me da igual la ebullición, que friamos el alimento, que lo calentemos, que da lo mismo. Y también la temperatura de conservación, es decir, que lo congele, que me da igual, que lo refrigere, me da igual. Entonces, por lo cual no puede eliminarse la presencia de histaminas. Fijaros que ya hay alimentos per se, que os voy a hablar de ellos, que tienen esas histaminas, que en el caso de estas personas vamos a tratar que no los consuman para evitar estos procesos, ¿vale? Para evitarles dentro del tratamiento, ayudarnos por dentro también a que la piel no sufra esas agresiones por el complejo entramado que os estoy explicando que produce la degradación de la histidina en histamina, ¿vale? La histamina no supone un riesgo para la salud, por eso tampoco está tan estudiado estos casos, ¿no? No van a matarte. Lo que sí que provoca son alteraciones, como es el caso que nos ocupa en la rosácea, en la piel, generando un ataque principalmente en la epidermis, que lo veis, vamos a ver ese proceso. Entonces, en zonas concretas puede devastarla, pues eso, totalmente. Hay zonas que se quedan devastadas por la acción de esta histamina. Entonces, recordemos que la histamina en un organismo sano se descompone con la ayuda de dos enzimas. Es la DAO y la HNTM. La DAO, fijaros que se produce en el intestino, por lo que puede que estas enzimas, si no se degradan correctamente, comprometan muchísimo la función intestinal. Ya tenemos ahí un problema importante a la hora de generar esas histaminas dentro de nuestro propio organismo, ¿verdad? Entonces, cuando este problema tiene lugar, pues ya nos encontramos ante una disbiosis intestinal. La disbiosis es una alteración intestinal. Puede ser incluso producir un SIBO, que se llama un sobrecrecimiento bacteriano. Todo eso
va a acompañar a que tengamos un problema y que se manifieste en la piel. Últimamente, os lo he dicho millones de veces, la piel nos cuenta que algo no está pasando, algo está pasando dentro. Entonces, era muy difícil también dar con la tecla de qué estaba pasando cuando tenemos una rosácea, por qué afecta así, y sobre todo a la cara. Si veis, principalmente afecta al rostro, ¿vale? Entonces, todas estas cosas es las que me gusta que sepáis. También hay una curiosidad que quiero que conozcáis al respecto de este trastorno que los mastocitos, que son los que encargados de llevar los sacos de histamina y soltarlos cuando se ven atacados, que están, como hemos dicho, presentes en nuestra piel, en nuestras mucosas, en todo lo que se refiere al sistema inmunitario, y que, por supuesto, son los culpables, entre comillas, de la liberación excesiva de histamina, pasa una cosa muy curiosa, que las pruebas de alergia en la piel no arrojan valores positivos de su presencia. Con lo cual, aun estando alterados, la IgE, la inmunoglobulina E, no está implicada en este caso de presencia de histamina. Por lo tanto, no aparece como positivizando la prueba de alergénicos. Tened esto en caso porque, o sea, en consideración, porque puede que os digan, pues no, yo no tengo alergia a la histamina, no tengo, es que no aparece, o sea, dijéramos que la IgE, que es pues, de alguna manera la inmunoglobulina que se implica en todos los procesos de alergia, en este no aparece, ¿vale? También comentaros que estas enzimas DAO, cuando están en déficit, que son las enzimas, acordaros, un enzima es el que corta esa estructura, una estructura, y de alguna manera la hace más absorbible para poder eliminarla, etcétera, etcétera. Cuando ese enzima no funciona correctamente, pues tenemos que se pueden acumular esas estructuras y hacernos daño, causar una toxicidad importante, ¿vale? Entonces, cuando causan, como os estoy diciendo, cuando están en déficit, causan un exceso de histaminas, porque no tienen capacidad de degradarlas, ¿vale? Nos lleva a una vasodilatación y a un aumento de volumen en los vasos sanguíneos. Ahí tenemos otra respuesta también que está implicada en las clásicas rosáceas, que vemos que los capilares, la zona de capilares, la zona de dermis también está muy alterada y muy inflamada por esta razón, porque hay una vasodilatación. ¿De acuerdo? Vale. Fijaros que hay muchos inhibidores de esta enzima DAO, o sea, que se cargan la enzima que va a ser la responsable de hacer ese tratamiento. Hay muchos inhibidores, ¿vale? Entre ellos os diré que la acetilcisteína, que es esa clásica sustancia que disuelve la mucosidad en cualquier preparado cuando hay un constipado, etcétera. La aspirina, cefuroxina, que es un antibiótico, codeína, que es otra sustancia pues muy empleada dentro de la farmacéutica, el metamizol, el clásico nolotil, ¿vale? El diazepam, que son tranquilizantes. Estos inhiben la formación a la enzima DAO, es decir, que la neutralizan, con lo cual personas que estén tomando este tipo de medicación, también tenemos que tener en cuenta que no tienen capacidad de degradar esa histamina que se produce, aunque sea en poca cantidad, no tienen esa capacidad porque las enzimas que tienen que desactivarlas de alguna manera, degradarlas, no están funcionando
porque los medicamentos que se toman o ciertos alimentos las dejan fuera de combate. Entonces, a unas personas les afecta más que a otras. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay personas que son especialmente sensibles a las aminas biógenas, ¿vale? Entonces, por los enzimas responsables de su detoxificación. Entonces, fijaros que hay personas con una mala eficacia de detoxificar estos niveles tóxicos, más que otras, ¿vale? Bueno, en alimentos con altos contenidos de aminoácidos, sobre todo los fermentados y los ahumados, nos vamos a encontrar mucha histidina, en lácteos, en carne o pescado, que finalmente, a lo mejor si no tienen un tratamiento o el mejor muy exquisito, van a formar histaminas. Van a formar histaminas esos alimentos que metemos en la nevera, que no consumimos inmediatamente, ¿vale? Que hemos cocinado y los dejamos en la nevera. También van a formar histaminas, ¿vale? No nos matan. En algunos casos tenemos una reacción alérgica porque se contamina más de lo debido, pero por norma como que no vamos a encontrar estos casos especiales, salvo en algunas personas concretas, ¿vale? Que son muy, muy sensibles a las histaminas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que provoca la histamina? Pues en la piel provoca picor, en general, un enrojecimiento, sobre todo facial, por el ataque a la dermis, por la inflamación que produce y, por supuesto, también a la epidermis, ¿vale? Dolores de cabeza, que no sabes por qué ni por qué no, pues provocan las histaminas muchos dolores de cabeza, lo que se llama habitualmente intoxicación histamínica, ¿vale? Pues hasta llegar a la intolerancia propia a la misma histamina. Fijaros que todo esto a nosotros nos da muchísima documentación, pues para tener en cuenta también a la hora de trabajar a una persona y poderles ofrecer mayores garantías dentro de su tratamiento. Ya lo hacemos, ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos dando resultados en rosáceas brutales, brutales. Lo que no se hace en el mercado, que normalmente dicen esto no tiene solución, y sí que la tiene, nosotros lo sabemos. Lo sabemos por fuera y sabemos trabajar por fuera. Y ahora ya también quiero que conozcáis, creo que estamos ya preparados para conocer y para asimilar cómo funciona nuestro organismo por dentro y cómo se generan este tipo de presencias de las aminas biógenas, y también me ha ayudado muchísimo, como siempre os digo, mis estudios de microbiota, que cada día me van capacitando muchísimo más para explicar cosas nuevas y cómo afectan las bacterias, los hongos y los virus en nuestro organismo, que ya sabéis que os digo siempre que estamos hechos no de células, sino de bacterias, básicamente. Bueno, vamos a ver cuáles son los liberadores de histamina de forma natural, que esos que van a liberar histaminas, sí o sí. Los cítricos, la papaya, la piña, las nueces, las fresas y las claras de huevos. Eso siempre va a liberar histaminas. No pasa nada, no tenemos que ser, ay, esto no, sí, nosotros también necesitamos remover todas estas cosas. Lo complicado es para las personas que tienen alguna alergia a esas estructuras concretas y que no pueden, su cuerpo no sabe detoxificarlo. Nosotros tenemos mecanismos para poder detoxificarlo, o sea que no hay que alarmarse excesivamente, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son los bloqueadores de esta enzima que siempre os comento, la enzima DAO, que es tan importante porque degrada a la histamina y no la deja hacer su función. Pues el bloqueador son alcohol,
fundamentalmente alcohol, té negro y té verde. Esos son bloqueadores seguros, ¿vale? Vamos a ver cuáles son los alimentos prohibidos, entre comillas, para las personas que sí que tienen una excesiva sensibilidad a las histaminas, es decir, que ya están presentándonos esa manifestación brutal de rosácea en la piel y que ya están en tratamiento con nosotros y que vamos a explicarles cómo vamos a trabajar por fuera, pero cómo también por dentro ayudaremos a este complejo tratamiento, pero que realmente tiene unos resultados brutales. Alimentos prohibidos, alcohol, ya lo hemos dicho, carnes y pescados fermentados o ahumados, alimentos enlatados o encurtidos, tampoco son los mejores, productos lácteos que estén fermentados, tipo yogur, kefir, queso añejo, no funcionan bien, son liberadores de histamina a tutiplén. El queso, casi muchas de sus variedades. Frutos, hablamos, como os he dicho, de fresas y de cítricos en general, limón y naranja, básicamente. Verduras, el tomate fatal, espinacas y col son las peores verduras para este problema. Legumbres, los garbanzos mal, soja en grano, cacahuetes, pero bueno, tenemos otras legumbres que sí que se pueden consumir, pero estas concretamente afectan mucho más, son más liberadoras de histamina. Especias, la canela, el chocolate es muy liberador de histamina, o sea que fijaros que cuando hagamos nuestro test y preguntemos qué tomas, qué comes, qué alimentos te gustan, vamos a fijarnos para hacer nuestra ficha biomorfológica en estos detalles tan importantes, porque nos van a dar muchísimas pistas de que por dentro está generando ese tipo de problema, ¿vale? El trigo en sus manifestaciones, fatal. El trigo, fatal. Pero bueno, tenemos avena, tenemos centeno para poder ayudarles en su alimentación. Entonces, ¿qué dieta es la más apropiada en general? Pues nosotros, al no ser dietistas, tampoco podemos meternos en camisas de 11 varas. Podemos ayudar con esta información que les va a servir muchísimo, les va a ser de una utilidad brutal, porque esto está relacionado íntimamente con el problema que padecen. Entonces, alimentos frescos, lo más fresco posible, frutas frescas, excepto las prohibidas, entre comillas, verduras frescas, cereales, arroz, maíz, mijo, avena, sorgo, menos trigo, ¿vale? Entonces, esas son las dietas más apropiadas, los alimentos frescos, la carne fresca, el pescado fresco cuanto antes, menos el guardar comidas ya hechas que crean histaminas, en fin, todo como muy reciente y muy fresco. Que no quiere decir, repito, que todo el mundo tengamos que comer así, porque tenemos nosotros un mecanismo, nuestras enzimas están bien situados y no están tan afectados, no tenemos esa sensibilidad. Estamos hablando en los casos concretos que afectan a este problema de la rosácea, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya me parece que tenemos datos más que suficientes para hacer un tratamiento espléndido de rosácea, porque externamente ya sabemos qué es lo que nos falta. Yo os pongo unos casos que los veis claramente, que la epidermis está súper dañada. Aparte de que la dermis esté también congestionada, la epidermis está súper dañada y no puede, no tiene capacidad, no hay epidermis para proteger esa piel. ¿Lo veis? Tenemos muchos casos ya trabajados con muchísimo éxito. Y yo, me permitís que os ponga este ejemplo, ¿veis? Porque siempre os digo lo mismo, lo he buscado.
Veis en este caso un campo de fútbol que le falta su césped, ¿vale? Entonces, en nuestra piel pasa una cosa exactamente igual. Le falta un tejido. Aquí le faltaría un tejido para estar perfecto le falta toda esa. Fijaros que ahí el césped es, dijéramos, el tejido epidérmico. Pues así es como tenemos que ver, como tenemos que imaginar nosotros una piel con rosácea, que tenemos que recuperar a marchas forzadas, por supuesto, toda la epidermis que se ha ido perdiendo o que se va perdiendo y que nosotros mecánicamente, fijaros, la curiosidad, mecánicamente lo conseguimos. Lo que pasa es que por dentro sigue el problema gestionándose. Si les damos estos datos que os he explicado, ya vamos a trabajar por dos flancos muy determinantemente. O sea, ya van a tener también otras costumbres, van a tener otras maneras de entender la alimentación que afecta tantísimo a su piel. Entonces, falta absoluta de tejido de protección provocado yo diría que en casi un 100% de los casos, por la histamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estas personas van a un médico y dicen, pues tengo este problema en la piel? Se reduce al tratamiento de piel. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hacen? Si ven una infección importante, una inflamación importante, incluso tratan con antibióticos. Acordaros que aumentan la presencia de bacterias patógenas, son creadoras indirectas de histamina, así, a mogollón. A esas personas más todavía, porque disminuyen esa población buena de bacterias, ¿vale? Entonces, fijaros qué barbaridad, pero también trabajan con corticoides, que son antiproliferativos brutales para la regeneración del tejido epidérmico, como bien sabéis. Disminuyen y atacan al tejido epidérmico de protección los corticoides de forma brutal. Así que el desastre está servido. Tenemos antibióticos por un lado, corticoides por otro, que lo que hacen es empeorar el cuadro brutalmente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? Dieta pobre en histaminas y recomposición epitelial, que nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Por supuesto, aquí no metería de repente la loción potencial a tope, porque es que estoy en dermis, estoy en otro tejido, o sea, es que ahí no necesito equilibrar prácticamente. Eso tenerlo muy en consideración en las primeras aplicaciones. Hay gente que les mete desde el principio la loción potencial y es que es como si les echáramos lejía. Exactamente igual, exactamente igual. Entonces, tengamos sentido común también a la hora de trabajar. Vamos a trabajar con el fluido purificante que va a ayudar a suavizar y a que encuentren una tranquilidad brutal en su piel. Ahí va a ser más importante incluso el fluido purificante que la loción potencial de lejos en unas primeras aplicaciones. Porque necesitamos recrear esa epidermis para luego poder hacer un equilibrio correcto del tejido. Es que ahí no tengo nada, no tengo ni epidermis ni tengo manto epicutáneo. ¿Qué quiero hacer? Si no tengo de nada, ¿cómo me voy a meter a equilibrar? ¿Qué quiero equilibrar? ¿Lo veis? Eso es imposible. Cuanto más alterado esté cualquier problema que se os presente, de verdad, utilizar la sensibilidad mayor. Cuanto más brusco sea y más bizarro y espectacular sea esa respuesta de la piel, con mayor sensibilidad y con mayor cuidado procedemos, ¿vale? Entonces, en este caso, limpiamos con muchísimo cuidado con nuestro fluido purificante, por supuesto, y vamos a utilizar la loción potencial así,
es súper escurrido el algodoncito en agua y le voy a enseñar un poco lo que es la loción potencial a la piel para que vaya entrando en conocimiento a toquecitos en esa zona. En el resto, como veis, el resto, mirad la foto, el resto es como el campo que os estoy diciendo, el resto le voy a trabajar normalmente, pero la zona pelada, como es en el caso del campo, como es en el caso de la piel, ahí es donde voy a actuar con una tranquilidad, vamos, o sea, máxima, ¿vale? Y ahí lo que preciso, única y exclusivamente, es una ampolla para regenerar el tejido que está dañado, que ya la tengo en vena, vamos, lo sé, y epidérmica a discreción, porque es lo que falta. Nada más, no me invento nada más. Y así estoy hasta que esa piel empiece a responder. Puede ser un mes, como pueden ser 3 meses. Y por supuesto, va a tardar muchísimo menos en ofrecerme esa respuesta cuanto mejor yo dirija ese tratamiento también internamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues al respecto de la rosácea, no tengo ningún consejo más que dar, sino que Compositum comprende perfectamente, entiende esa necesidad de la piel y va a tratarla de una forma integral. ¿Vale? Pues esto es al respecto de este tema en rosácea. Por petición también me dijeron que quería que hablara un poco de diabetes y consecuencias en la piel. Para añadir a nuestro menú de tratamientos también otro tratamiento específico para este problema. Entonces aprovecho un poquito y os cuento también que lo importante que es que conozcamos el proceso que sucede en el organismo, para que esto suceda y que la diabetes tenga consecuencias importantes en la piel. Si os parece, voy a hablar de este tema y luego al final voy a responder respuestas, ¿vale? Entonces, vosotros podéis hacer las preguntas que necesitéis. Yo voy a hablar ahora concretamente de diabetes y consecuencias de la piel. Es cortito, pero quiero que también se entienda porque tenemos muchos pacientes o clientes que vienen y nos dicen que tienen este problema, picores, sequedad extrema. Entonces, ¿cómo debemos tratarlo y cuál es la explicación que le tenemos que dar también a nivel cosmetológico para que ellos queden satisfechos con la respuesta, ¿vale? Entonces, cuando existe altos niveles de glucosa en sangre, ¿qué tenemos que comprender? Tenemos que comprender nosotros y ellos también que la glucosa en un azúcar que procede de los alimentos que ingerimos y que se almacena en el organismo es la responsable de este proceso que nos ocupa, ¿vale? Y que representa, pero tenemos que entender que la glucosa es necesaria, no vamos a verla como algo malo, ¿no? La glucosa representa la principal fuente de energía en las células de nuestro cuerpo. O sea, que imaginaros, su medio de transporte es la sangre. O sea, que todo esto es, hasta aquí estamos normales. Entonces, sí tenemos ya un problema cuando hay una hiperglucemia o una concentración alta de azúcar en el organismo. Y entonces ahí es cuando el mismo organismo no puede fabricar insulina y se produce este fenómeno que es muy común, además, también. O también cuando no responde adecuadamente a la insulina que nosotros producimos, ¿vale?
Vale. La insulina es el medio de entrada de la glucosa en las células, pues para energetizarlas. Es un elemento básico que produce nuestro páncreas, ¿vale? Entonces, esa insulina es ese elemento que le da la entrada a la glucosa en las células, de manera que puedan captar la energía, ¿vale? En personas que han desarrollado diabetes y la glucosa se acumula excesivamente en sangre, produce una hiperglucemia, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Cuando esos niveles de azúcar son demasiado altos, pues el cuerpo, nuestro organismo, trata de deshacerse de la glucosa sobrante de alguna manera, como sea, ¿no? Entonces lo que hace es incrementar la secreción de orina. Veis que las personas que padecen glucosa también orinan muy frecuentemente, ¿vale? Mayor cantidad de orina, mayor deshidratación, evidentemente. Y también mayor necesidad de ingerir agua que tiene esa persona porque ese proceso va encadenado. Bien, entonces, fijaros que el organismo de esta manera así toma el agua de las células para poder metabolizar ese azúcar. Por eso también es muy importante que sepamos que al tomar esas bebidas azucaradas se provoca aún más sed. Dices, ¿cómo es posible que me estoy tomando esta bebida azucarada, un refresco, y todavía me dé más sed? Pues es eso, simplemente para compensar el agua que se pierde, porque, repito, las células, el organismo toma ese agua de las células para poder metabolizar ese azúcar que estamos ingiriendo, ¿vale? Entonces, fijaros que ante una enfermedad tan común y tan silenciosa como es la diabetes, un marcador importantísimo es la deshidratación de la piel. O sea que nosotros en cabina podemos detectar ese problema. Si luego ya seguimos pista y desde la casilla de salida preguntamos si bebes mucha agua y has perdido peso y tal, lo vemos casi claro que esa persona está ante un cuadro de diabetes sin probablemente conocerlo, ¿vale? Hay muchísima gente que tiene diabetes y no lo sabe. Bien, entonces, una vez que, por eso os digo siempre que somos como muy responsables del cuerpo que estamos tratando, de su higiene y su mantenimiento. Por eso somos expertos y especialistas en ese área, ¿vale? Y es muy importante que conozcamos todos estos pequeños detalles que nos pueden hacer que ayudemos de una manera sin casi pretenderlo, ¿vale? Eso es muy bonito dentro de nuestra profesión, ¿vale? Bueno, entonces, en diabetes, como hemos dicho, es necesario hidratarse por fuera y por dentro. Eso, ¿cómo lo conseguimos? Pues bueno, por dentro ya lo sabemos, ingiriendo más agua de lo normal para que no se produzcan estos procesos de deshidratación, ¿vale? En la piel de los diabéticos veis que si conocéis suele ser amarillenta, sobre todo en plantas del pie y en las palmas de las manos, porque afecta al colágeno, fijaros, afecta al colágeno, a su formación. Entonces vamos a encontrarnos con pieles muchísimo más descolgadas, muchísimo más flácidas de lo normal. Tengamos también esto muy en cuenta, tratamientos reforzando el colágeno, ¿vale? El mal funcionamiento del sistema defensivo también reduce la capacidad de respuestas ante bacterias y hongos, como no podía ser de otra manera, y sabéis que esto lo tengo que referir porque me encanta que vayáis cogiendo este concepto y bueno, que también sepáis que las bacterias y los hongos encuentran alimento en la glucosa, con lo cual están encantados de colonizar
y meterse ahí. Por eso también veréis que se forman unos, que la persona que tiene diabetes tiene una tendencia importante a infectar, a inflamar y a infectar cualquier rasguño, cualquier corte de uñas, cualquier cosita, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver que tenemos dermopatías diabéticas, que son esas manchas rojizas que se van oscureciendo y forman costras, muy características de las personas de alta edad, ¿vale? Y que incluso pueden ser dolorosas. Sí, las podremos tratar desde la higiene y el mantenimiento perfectamente para rehidratar esa piel. También la bullosis diabeticorum, que son ampollas que normalmente se forman en antebrazos, generalmente, y no duelen, pero son verdaderas ampollas y tienen su proceso. Entonces se pueden infectar, hay que tener cuidado con todo ese, con todas esas manifestaciones, ¿vale? La necrosis o necrobiosis lipodítica, es que es una palabra, no es la lipo que nosotros utilizamos habitualmente, lipoídica, que es diferente, que son esas pápulas rojas y se endurecen y forman placas que se van también juntando unas con otras y son muy pican muchísimo, se producen en el cuero cabelludo, en la frente, en las manos, en los antebrazos, en los músculos, en los muslos, en el abdomen. Y el eritema diabético clásico, que son esas áreas rojas indoloras que están muy bien delimitadas. Pues todas estas cosas las podemos, por supuesto, tratar, ¿vale? Otro problema asociado es cuando los altos niveles de azúcar dañan a los nervios, que esto sucede también y puede haber pérdida sensorial, incluso impotencia. Puede incluso afectar muchísimo al pie diabético, porque la falta de dolor conduce a lesiones que se van agravando, que se van infectando e inflamando e infectando sin que la persona se dé apenas cuenta. Contad que normalmente, que hay en todas las edades, pero esto suele pasar mucho más en personas con edad avanzada. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Pues mantener esa diabetes bajo control médico, siempre, ¿vale? Después de que la persona haya hecho un baño, secarse escrupulosamente la piel, los pliegues, las axilas, las ingles, el cuello, todo para evitar la humedad y evitar, por supuesto, todas las bacterias y los hongos que van a ir a acudir ahí a esa zona que es un caldo de cultivo. Si la dejamos bien humedecida, entonces vamos a evitar todo eso, ¿vale? Vamos a extremar el cuidado con el corte de uñas para que no suceda lo que estamos diciendo. Como resulta que le corto las uñas y no se entera porque tiene una falta, pues eso, en los nervios, ya tiene dañado los nervios, no se entera y le puedo hacer muchísimo daño sin que, porque no saben que eso se está infectando, ¿vale? Entonces vamos a extremar ese cuidado, sobre todo los pies, ¿vale? Evitar rascarse totalmente, hidratarse siempre. La crema reafirmante, en este caso, va a evitar los picores. Tiene todas sus propiedades antiinflamatorias que va a ayudar y también va a proporcionar ese colágeno que se va perdiendo. O sea que fijaros qué importante función tiene aquí nuestra crema reafirmante. Es brutal. Yo en un rostro, fluido, loción potencial y crema epidérmica y de vez en cuando ampollas si queremos tener esas pieles bien cuidadas, aunque sean de un anciano, bien cuidaditas, ¿vale? Si la señora, su papá o su mamá tiene ese problema y está utilizando Compositum, se lo va a poder hacer incluso ella. Y en el cuerpo, pues la zona afectada, loción potencial y crema reafirmante. Esto es lo que os quería comentar
al respecto de lo que hablábamos también en este tema, que hoy he cogido estos dos monográficos importantes de la diabetes y consecuencias en la vida.